Vamos a proceder a la valoración y la punción de la musculatura del pectoral mayor y el pectoral menor. Son músculos muy importantes porque son músculos, en este caso, que provocan un acortamiento o un trabajo de la parte anterior del hombro y, por lo tanto, como tienen una solicitación mayor que otra musculatura, tienen tendencia a estar, por lo menos, prevalentes o latentes, en este caso, y pudiendo pasar activos de manera fácil. En cuanto a la anatomía, vamos a destacar que el músculo pectoral mayor se inserta a nivel de la clavícula, a nivel, en este caso, del esternón y a nivel de las costillas, destacando las 6 primeras costillas. Y a nivel lateral en el labio externo de la corredera bicipital del húmero y está inervado por los nervios pectorales medial y lateral. En cuanto al pectoral menor, la característica es que se inserta en la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en las terceras, cuarta y quinta costilla próximo a sus cartílagos costales. Y en relación a la inervación diremos que está inervado por el nervio pectoral medial. En cuanto a las funciones, fundamentalmente el pectoral mayor va a provocar una aproximación, una aducción y una rotación interna de hombro, va a provocar también una pequeña depresión de escápula, fundamentalmente las fibras inferiores, y en cuanto al pectoral menor destaca ese, digamos, movimiento de llevar la escápula hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante, provocando una pequeña depresión del hombro, que tanto va a hacer sufrir a esa musculatura posterior del tronco, ¿de acuerdo? Sobre todo romboides y musculatura, en este caso, estabilizadora del hombro. En cuanto a la característica fundamental del pectoral, es que es un músculo accesorio de la inspiración y en muchos casos puede dar una sensación de agravamiento digamos, del dolor de este músculo cuando hacemos unas inspiraciones forzadas. La característica fundamental del patrón de dolor referido es las fibras, en este caso, que van hacia la clavícula, provocan dolor en la cara anterior muy similar, en la cara anterior del hombro, muy similar en este caso al deltoides anterior. Las fibras, en este caso, que van a la zona del esternón, el dolor referido que provocan a veces es un dolor precordial que puede parecer, si fuese el lado izquierdo, a un dolor, en este caso, similar a una angina de pecho, porque el dolor se iría hacia la cara anterior del brazo y se iría en todo lo que sería el territorio anterior de ese mismo brazo. Y existen también otros puntos gatillos en las fibras que se insertan a nivel de las costillas y también en el esternón, que son un dolor, en este caso, muy próximo a la inserción del pectoral, sobre todo a nivel del esternón, que provoca un dolor articular local que será más, digamos, fácil de explorar, porque el paciente claramente nos va a decir que ese es su dolor si realmente los tuviese activos. Y en cuanto al pectoral menor, la característica fundamental es que va a dar un dolor hacia la cara anterior del hombro con una sensación de sintomatología radicular, es decir, sensación de parestesia. Es fundamental aquí en el diagnóstico diferencial que valoremos si realmente el problema viene de una afección de las raíces cervicales inferiores, C5, C6, C7, o realmente es un problema del pectoral. ¿De acuerdo? Es decir, hay test muy claros y muy sensibles y específicos, como el test de Spurling, que nos van a dar claramente si la sintomatología viene a nivel cervical o el problema viene claramente, o podría ser una de las causas, el pectoral menor, que lo haremos explorándolo con nuestros dedos. En cuanto a las necesidades básicas para realizar la punción, siempre, en este caso, debemos llevar guantes, gasas estériles, vamos a llevar también un desinfectante, fundamentalmente la clorhexidina, y agujas de punción con el correspondiente contenedor para eliminar las mismas. Vamos a proceder ahora a la punción, pero solamente debemos destacar que la historia clínica, lo que hemos dicho, todo lo que hace referencia a la sintomatología radicular, descartar, por favor, que el dolor no se deba a un problema de una afección del cuello o de un atrapamiento a nivel del plexo braquial del brazo, que también podría ser causa del pectoral menor. Y tras la firma del consentimiento informado, preparamos al paciente para hacer el abordaje de la musculatura del pectoral. Vamos a proceder a la localización de los diferentes puntos del pectoral. En primer lugar, el pectoral mayor tiene unas fibras que van a la clavícula, como vamos a intentar provocar la respuesta de espasmo local, como se ve aquí. Estas fibras darían dolor a la cara anterior del hombro. ¿Cómo vamos a hacer la punción? Normalmente con agujas de 2,5 en la mayor parte de pectorales podemos llegar a hacerlo, pero según el tipo de abordaje, como haremos ahora las fibras que van más hacia la zona del esternón,
es a veces más recomendable hacer una presión en pinza y utilizar agujas de 4 centímetros, sobre todo si es un deportista. Entonces, las fibras que dan dolor a la cara anterior del hombro, que son las fibras claviculares, ya hemos hecho la respuesta de espasmo local, aquí tenemos otra respuesta de espasmo local de las fibras que van al esternón, y aquí serían las fibras que van a las costillas, como provoca la aducción del hombro. Vamos a ir a las fibras, en este caso claviculares, lo más recomendable es hacerlo en pinza, vamos a sujetar en pinza y haremos una punción, o bien en esta dirección o en esta, pero siempre de dedo a dedo. Haremos una punción así, podemos ver la respuesta de espasmo local, a ver si se ve. Yo creo que se ve claramente, ¿no? Vale. Vamos a hacer ahora una respuesta, una punción en la musculatura de las fibras, en este caso, que van hacia la zona del esternón. Vamos a hacer la localización de esta estructura. Vamos a utilizar una aguja de 4 centímetros para hacer entradas y salidas. Sabéis que podemos hacer entradas y salidas o la técnica de Gahn, que sería estimulación neurológica, que hacemos una entrada y giramos provocando la respuesta de espasmo local. Para esto es más recomendable utilizar agujas de acupuntura, ya que tienen el efecto Ki, que es que cuando tú giras la aguja se atrapa el tejido. Y con las agujas de punción seca, la técnica, digamos, de Gahn, que es de estimulación neurológica, de girar la aguja, no se provoca esa respuesta tan clara de enrollamiento. Vamos a hacer la punción, siempre en pinza, por favor, pinza de dedo a dedo del pectoral. Voy a ponerme aquí para que se vea la respuesta de espasmo local. ¿La veis? La respuesta de espasmo local. Hay respuesta. Y ahora quitamos la aguja, hacemos una presión postpunción para evitar el sangrado, siempre que sea una presión durante 30-60 segundos. Y una vez que hemos hecho este abordaje del pectoral mayor, vamos a hacer el abordaje del pectoral mayor, pero en los puntos gatillo que pueden ser insercionales, que a veces es una sensación de dolor articular, un dolor, digamos, más localizado, que no es un dolor referido hacia la extremidad superior. Ahí deberíamos utilizar agujas muy pequeñas, de 13 milímetros, o en este caso, o en su defecto, de 2,5, pero nunca meterlas perpendicular. Es decir, lo que vamos a hacer es buscar la zona de molestia, a él provoca siempre, hay respuesta de espasmo local, y o bien localizar claramente la costilla y pinchar con una aguja muy pequeña, de 13 milímetros, o si es un sujeto muy voluminoso, de 2,5, pero siempre buscando hueso, o, para evitar riesgos, la aguja que sea pequeña y además hacerlo de manera oblicua. Una aguja pequeña, 13 milímetros, que lo que vamos a hacer es buscar la punción sobre las fibras que están a nivel insercional del esternón. Podemos hacer una técnica neurológica y girar. Esta es una técnica de punción de acupuntura, que por lo tanto es más fácil girar. Sacamos la aguja, mantenemos la presión. Y ahora nos quedará el músculo pectoral menor, que es un músculo más sensible a la hora de palpar, que es un músculo que está más profundo. Sabemos que va a la coracoides y, en este caso, a nivel costal. ¿Qué es lo que sucede con este músculo? Que vamos a tener que hacer un abordaje a través del pectoral mayor, es decir, habrá que hacer este gesto. Si la función del pectoral menor es hacer el gesto de llevar la escápula, digamos, hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro, lo que vamos a hacer nosotros es pedirle en un momento dado al paciente que haga ese gesto. Relaja. Vamos a hacer una presión intentando abarcar. Ahora, hazlo. Vale. Tenemos que tocar con nuestros dedos las costillas y hacer un abordaje. Digamos, intentar hacer una especie de garra con los dedos. Una garra para poder coger el pectoral menor. Y en esa posición
lo que vamos a hacer es con una aguja que por la dificultad a la hora de manejar, lo más recomendable sería una aguja de 4 centímetros, pero no porque a veces necesitemos una aguja muy grande, porque realmente ya hemos provocado una presión importante estrangulando, entre comillas, el pectoral menor. Entonces la punción va a ser en esta dirección. Vamos a localizar, tenemos el punto del pectoral menor, vamos a ir paralelo a las costillas. Vale. Y hay respuestas del pectoral menor. Recordar, la aguja nunca va a ir en dirección hacia el tórax, siempre va a ir paralela, y nosotros debemos sentir entre nuestros dedos que estamos cogiendo el pectoral menor. Nunca se suelta los dedos que están sujetando el pectoral mayor durante la punción y el pectoral menor, ¿de acuerdo? Y una vez que haya finalizado el tratamiento hacemos la presión postpunción. Recordar que vamos a abarcar todo el pectoral, la inserción a nivel del húmero, el pectoral mayor, y justamente ahí, localizando cerca de las costillas, pegada a las costillas estará el pectoral menor, que es un músculo muy finito, es decir, la sensación es de tocar un músculo muy pequeñito. Para realizar un buen estiramiento del pectoral mayor, una vez que ya hemos hecho el abordaje, mi consejo es que hagamos un abordaje en rotación externa para que estire esta estructura, pedirle al paciente que haga una cierta rotación externa, que trabaje, que baje las costillas y que abre la mano para que estire también a nivel de toda la fascia anterior del brazo. Ahí haremos un trabajo del pectoral. Y el pectoral menor, en muchas ocasiones lo que vamos a tener que hacer es una recolocación correcta del hombro para llevarlo hacia detrás, ¿de acuerdo? Es decir, en muchos casos, aunque es difícil provocar un estiramiento del pectoral menor en esta posición, intentar que se coloque el brazo para que no se provoque la antepulsión y provocar un descenso, un trabajo de las costillas, ¿de acuerdo? Es decir, mantener el brazo en esta posición y pedirle al paciente que haga un descenso de las costillas. Toma aire e intente provocar un descenso y hacer un trabajo de esa manera, ya que no es fácil provocar un estiramiento, que el paciente sienta un estiramiento del pectoral menor, ¿de acuerdo? Es decir, que esa combinación del mayor y el menor podemos tener ahí un estiramiento, pero para el menor fundamentalmente la movilización de la caja torácica, con una buena fijación de la parte proximal. Espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos de Fisiocampus.